nosotros en enero del 70 primero fuimos al sur con Misiones Rurales y el Colegio de la Misericordia, de las cuales integrábamos Mónica, Maya Marta, yo, bueno, otras personas. Fuimos 2 años al Cusamen, donde se hacía, bueno, apoyo así social, se daba, íbamos con curas y religiosas, se daba catequesis, bueno, se trabajaba con las familias, ¿no? Y los colegios, vivíamos en los colegios. ¿Vos qué edad tenías en ese momento? ¿Estabas en la secundaria? Claro, yo cuando comencé, sí, creo que tenía 17, a ver, comenzamos en enero del 70 o 16, yo cumplí después 17, terminé a fines del 70, cuando tenía 17, o sea, tendría 16 y algo. Luego, después de esos 2 años que fuimos con Misiones Rurales y el colegio, ahí también fue en ese grupo como religiosa fue Mónica Quinteiro, que en ese momento era la hermana Graciela, que es Mónica Quinteiro después desaparece, ¿no? También junto con Mónica, Maya Marta, y bueno. Luego, y ahí, bueno, nos encontrábamos con otros sacerdotes, el padre Ansi, que venía de Córdoba, otros sacerdotes, bueno, uno que venía de Buenos Aires, una religiosa que es del Uruguay, otra chica de Rosario, ¿no? Como que éramos. Después de esos 2 años, regresando en el 71, Mónica y Maya Marta conocen a César Lugones y Horacio Pérez Weiss y les comentan las vivencias que habíamos tenido y se decide formar un grupo para regresar al sur, o sea, cuando íbamos nos quedábamos todo enero, ¿no? En el sur, ahí en Cusamen, en distintas localidades de Cusamen. O sea, una vez que estábamos ahí, nos subdividíamos en grupos, ¿no? Y íbamos a distintos colegios. Y la sede en realidad estaba, primero de todo cuando fuimos, la primera sede en Maitén. Y de ahí íbamos, por ejemplo, a Loyo, Puyén, Cusamen propiamente dicho. Sí. Luego, cuando le comentan a Ceci y Horacio, decidimos luego hacer ya un grupo, no dependiendo de Misiones Rurales ni del colegio, y integramos todo un grupo de amigas y amigos, y nos comenzamos, como para volver al sur, y nos comenzamos a reunir en el Ateneo de la Juventud, porque los chicos pertenecían todos al Ateneo de la Juventud, los varones, que en ese momento era solo de varones, es lo que ahora es un megatlón, ahí tenemos una baldosa por ellos. Y entonces éramos ya un grupo de más de 20 que empezamos a reunirnos. Ese mismo año, cuando empezamos, que era en él, nos empezamos a reunir a partir de marzo del 71 para organizar la ida nuevamente al sur. Ese mismo año, la Bonser Luisa, que había sido rectora del colegio de la Euskalechea, le pide a César Lugones, César Lugones tenía su hermana que estaba en la Euskalechea, iba a la Euskalechea, él era docente y estaba estudiando veterinaria, le pide de ir a la villa del Bajo Flores, al sector Belén, porque bueno, es muy grande la villa del Bajo Flores, al sector Belén donde ella iba, para dar apoyo escolar. Y ella también tenía la intención de que se construyera una guardería, o sea, por los 2 motivos, ¿no? Dar apoyo escolar y construir una guardería.
ahí César, entonces nosotros nos reuníamos todos los viernes en el Ateneo, todo este grupo, ahí propone a quienes, entonces varios de los que íbamos, que estábamos preparando el viaje para regresar al sur, comenzamos a ir, o sea, en el transcurso del año de 1971, comenzamos a ir ahí al sector Belén. En ese momento era solamente una habitación donde ella ya estaba dando apoyo escolar. No solo vamos nosotros, la gente joven, sino, por ejemplo, mi mamá también iba, otros adultos, digamos, ¿no? También con el mismo fin. O sea, de dar apoyo escolar, de colaborar en lo que uno pudiera con los vecinos y los chicos ayudar a construir esa guardería que ella quería. Ahí llegan después Tito González y Felgueras, de apellido, Esteban Felgueras, que eran sacerdotes salesianos. Y se instalan, se quedan a vivir ahí, hacen ya su cuarto, digamos, para poder dormir, una cocinita, un baño, al lado de esta habitación, de este salón, y ellos, o sea, eran sacerdotes salesianos que tenían su trabajo, pertenecían a la congregación, se instalan ahí y, por ejemplo, bueno, Tito manejaba un taxi, Esteban daba clases, era docente. Ellos llegan, cuando nosotros ya habíamos empezado a ir, ahí ya nos conectamos con ellos y Tito un día organiza una ida a Luján con los chicos de nuestra edad de ese momento que vivían ahí en la villa. Vamos todos a Luján y ahí ya nos conectamos directamente. Se produce la conexión con ellos y empezamos todos a colaborar, digamos, los chicos de nuestra edad que vivían ahí, que también pueden ir, o sea, como que es el día de hoy que seguimos siendo amigos de esos chicos. Bueno, algunos ya fallecieron, etcétera, pero digamos, todavía tenemos el contacto, seguimos en contacto con ellos. Incluso ellos nos han pasado fotos, creo que te las debo haber pasado a vos, ¿no? De esa época. Entonces, se hace la guardería, seguimos dando las clases de apoyo, algunos dan también catequesis, también ahí empieza a funcionar educación de adultos, DINEA. Bueno, todo eso transcurre hasta ellos viven ahí hasta mediados del 73, porque después ellos dejan los hábitos, o sea, mantienen el contacto con la villa, dejan los hábitos y ya no siguen viviendo ahí. Bueno, y todo ese tiempo también se hacen muchas mejoras ahí en la villa, qué sé yo, temas de cloacas, bueno, mejoras sanitarias, o sea, lo que era necesario, digamos, lo que se necesitaba. Y hacíamos también, qué sé yo, por ejemplo, se organizaban bailes, etcétera. Talleres, ¿no? También, sí. Sí, interactuábamos mucho, digamos, y íbamos mucho. Y mi mamá también iba muy seguido. También, por ejemplo, el papá de César, que era médico ginecólogo, a veces ha ido también cuando se necesitaba, para colaborar. Bueno, Beatriz Carbonell, que era enfermera, que también desaparece, o sea, como prestando así servicios de enfermería. Después, en el 73, en realidad la primera vez más o menos que yo tengo, bueno, cuando ellos se van,
pero y después viene como sacerdote también en el 70, ellos se van en el 73, o sea, las dos veces que cuando llega Perón, las dos veces fuimos con ellos a Ezeiza, con Tito y Esteban, que todavía estaban, pero ya el recuerdo de Rodolfo Ricciardelli, que va a vivir ahí, o sea, cuando ellos dejan los hábitos y ya se mudan de ahí, yo tengo el recuerdo más de Rodolfo en el momento que ya gana Cámpora, cuando asume Cámpora, que vamos después todos a Devoto cuando se liberan los presos y muchos de los presos van, no tenían dónde quedarse a vivir y viven ahí unos días. Y ahí ya, en ese momento ya va a vivir ahí Rodolfo Ricciardelli. Por lo menos el recuerdo que yo te digo, ¿no? Por ahí no lo tomes todo, viste, viste que uno siempre comete errores. Sí, y es la historia de cada uno. Es un poco la historia, o sea, yo el recuerdo que tengo de Rodolfo, que ya hay ya en el 73, cuando asume Cámpora, él ya está viviendo ahí. Y ya a partir de ahí siempre, como sacerdote, el contacto siempre fue con Rodolfo Ricciardelli, que después, paralelamente después Bernázar hace la parroquia Nuestra Señora Madre del Pueblo y bueno, y trabajan ahí. Y una, por ejemplo, María Esther Loruso, ella en realidad trabajó como catequesis ya en Madre del Pueblo, ¿no? María Esther Loruso te la nombro porque es otra de las chicas que desaparece el mismo día. Ella no estaba en el grupo de Belén, sino que... Y Mónica Quinteiro, que también desaparece, que había sido como monja de la Misericordia, ella pide de ir a vivir a la villa y va con otra religiosa a vivir ahí cerca por Madre del Pueblo y colabora ahí. Después, Mónica Quinteiro, o sea, ella nunca formó parte del grupo nuestro de Belén. Ella era catequista de adultos con los padres Yalix y Llorio. O sea, había... Después también había gente, por ejemplo, del grupo nuestro del Ateneo, bueno, y aparte de la opción por el peronismo, en realidad la tomamos nosotros todos juntos con los mismos chicos de ahí, digamos, ¿no? Cuando optamos, o sea, por la juventud peronista, paralelamente íbamos a reuniones con el padre Mujica, se organizaban reuniones donde había otros del grupo que integraron el MAS, lo que sería Vanguardia Comunista, o sea, de este grupo grande, digamos, o sea, como que no todos peronistas, ¿no? Sino otros que integraban, y que estaban en otro sector de la Villa del Bajo Flores, que estaban como colaborando con otro sector de la Villa del Bajo Flores. Mónica, Maya Marta, César, después integran el movimiento villero peronista. Yo ahí, por cuestiones personales mías, no puedo continuar, digamos, pero ellos integran el movimiento villero peronista junto con también otros amigos y amigas que vivían ahí en la villa. Mi mamá incluso lo integra desde su trabajo, ella era docente y trabajadora social. Y bueno, y ahí Mónica incluso estuvo en el Congreso de Córdoba, o sea, digamos que se trabaja muy bien y bueno, muchos adelantos también en esa época. ¿Esto es todo antes del golpe? Antes del golpe te estoy hablando, claro. Porque antes del golpe. Y hay una gran efervescencia, digo, parece, de juventud y militancia en el barrio. Claro, sí, y aparte que realmente se hacían las cosas bien, digamos, o sea, y era una militancia, o sea, no era tanto como que venía de arriba, era algo muy... Claro, de base, pero sí, muy de codo a codo, digamos, no había quien... no era una cosa verticalista, digamos, era bien horizontal
y estábamos muy integrados, tanto los chicos de ahí como los que veníamos de afuera, digamos, como que había mucha integración. Y no era que los de afuera bajaban línea a los de ahí, ¿entendés? Al contrario, nos íbamos nutriendo, tanto ellos con nosotros, ¿entendés? Como que había mucha interacción. Sí, algo de, sí, mucha solidaridad, ¿no? En esa época, o sea, no, o sea, como la militancia, sí, era muy lindo, la verdad que muy lindo, porque aparte compartíamos todo, qué sé yo, se había un casamiento, se había una fiesta, viste, lo que fuera. Cuando se casaron María Marta y César, vinieron todos los chicos de allá, viste, ellos se casaron en la Euskal-Etxea. Y bueno, y después en el movimiento, durante el movimiento villero peronista también hubo, bueno, ustedes deben haber leído, ahora hace poco salió un libro, vos le comentaste que de Fátima, ¿no? Bueno, Fátima, ustedes van a entrevistar a Fátima. Fátima integró el movimiento villero peronista, así que ella ahí... Sí. Después, bueno, ya viene con todo el problema, cuando muere Perón, bueno, también cuando fue lo de la Plaza de Mayo, que trata de imberbes Perón a los montoneros, ahí Mónica, con los chicos que vivían en la villa, optan por lealtad. Entonces continúan con el movimiento villero peronista Lealtad. Después, bueno, cuando muere Perón, ya ahí, yo no sé bien cuándo, no sé, tendríamos que fijarnos entre los apuntes de Mónica, cuándo dejan de reunirse, o sea, de hacer las reuniones con el movimiento villero. Mónica Quinteiro también integró el movimiento villero peronista, pero, bueno, de otro sector de la villa, digamos, ¿no? Desde otro sector de la villa. ¿Y cuándo empieza a cambiar esa dinámica de militancia? ¿Con el golpe, un poco antes? No, y ya antes del golpe había que tener mucho cuidado. Mónica incluso, eso lo recuerda María Eugenia, que estando en casa le dice a mamá como que se sentía vigilada. Ya antes de, creo que ya poco antes del, yo las reuniones en realidad no te sé decir bien cuándo dejaron de reunir, eso quizás Fátima lo sabe bien, pero Mónica el último tiempo iba a la villa porque ella le daba clases de inglés a Sonia Calderón, que es una de las, ella vivió con su familia ahí en la villa del Bajo Flores, las hermanas de ellas de nuestra edad, ella era menor, una de las hermanas de ella con su pareja estaban también en el movimiento villero peronista, con Mónica, mi Marta y César. Y Mónica el último tiempo que continúa yendo a la villa, pero es más que nada por este tema personal de, me acuerdo que tenía que... Porque tenía un ahijado también, a Julito. Bueno, claro, Julito, sí, eso no les dije. La casa anterior, o sea, estaba Belén, y justo delante de Belén estaba la casa de un matrimonio cuyo hijo, el segundo de los hijos, Mónica es madrina, ¿no? Y Tito González padrino, que nace, bueno, con un problema de cataratas en la vista, entonces le tienen que hacer varias cirugías, bueno, después de la cirugía se iba a la casa nuestra, al departamento de mis padres para recuperarse, siendo bebé, ¿no? O sea que Mónica los acompaña mucho. Ellos después se van a vivir a La Rioja, claro, después que desaparece Mónica, se van a vivir. Sé que sí, muy probable, ella seguía yendo a visitar a esta familia, que después que desaparece Mónica, al poco tiempo se van a vivir a La Rioja. Y a ver, sí, como que tenía mucha gente amiga ahí. O sea, por más que no se continuaran con las reuniones así del movimiento villero, tenía mucha gente amiga. Entonces va, y a Sonia le sigue yendo para darle estas clases de inglés, digamos, para que rindiera inglés, me acuerdo, que se quedaba a veces a dormir en la casa de ellos. Y Mónica, eso me dice María Eugenia, que estando con mamá en casa, una vez ella le dice que le parecía como que cuando iba a tomar el colectivo para ir a la villa se sintió así como que vigilada, ¿no?
No sé ahora qué más, qué más querés que... No, bueno, eso, llega el golpe. Claro, ¿qué y sucede yo con ese lo que... grupo? Claro, bueno, una vez que muere Perón con todo este tema, como que... O sea, evidentemente ya no se estaban reuniendo, o sea, ya estas reuniones del movimiento villero, o sea, yo entiendo como que ya no se estaban reuniendo, ¿no? Para el movimiento villero peronista, como que ya no podían continuar ese trabajo, ¿no? Estando Isabelita, ¿no?, a cargo, y bueno, y López Rega, que era el que manejaba todo. Entonces, incluso cuando muere, bueno, y Mujica lo matan en el 74, que ahí a la primer misa en San Francisco Solano, vamos con Mónica, la primer misa que se hace, después que lo matan ahí, que después, bueno, hasta el día de hoy se continúan haciendo las misas, ¿no?, por Mujica y en San Francisco Solano. Ellos entonces ahí, yo no me acuerdo cuándo fue, si evidentemente ya no se reunían en la villa, ya no, como que era peligroso. Mónica, yo no lo recuerdo bien cuándo fue, si fue a fines del 75 o principios del 76, que Mónica me dice, mira, te lo voy a decir, te lo digo a vos nada más, pero no se lo digas a nadie, que nos vamos a empezar a reunir para ver cómo continuamos trabajando políticamente. Después que ellos desaparecen, yo, o sea, tampoco me dijo ni dónde, ni con quién, ni nada, pues no, digamos, solamente quería que yo lo supiera, que fue lo primero que le dije a papá cuando ella desaparece, digamos, como para saber de dónde agarrarse, ¿viste? Entonces, yo... bueno, evidentemente se estaban reuniendo con Mónica Quinteiro. Yo me entero después por catequistas que trabajaron con ella, que ella más o menos, no sé si fue en noviembre del 75, algo así, o antes, un poco antes, ella se va de la villa como catequista, incluso se va para no comprometer, ella deja los hábitos para militar. O sea, evidentemente deja los hábitos como para entrar en Montoneros. Y se va de la villa, como para no comprometer a Yalix y Llorio y al resto de las catequistas. Y ella después, pero bueno, si estuvo en Monteneros, yo todo esto te lo digo por después de, o sea, por todas, yo después hablando con distintas personas, digamos, estas son conclusiones que yo llego, no que ellos me lo hayan dicho. Entonces ella ahí se ve que convoca bueno, en Montoneros debe haber estado en nivel más bajo, ¿no?, de Montoneros, pues recién, bueno, ella convoca ahí evidentemente a Mónica, Maya Marta, César, Betty, o sea, va convocando, incluso convoca a una chica, a Marcela González Arcila, que yo conozco, que ella me dijo, sí, a mí me dijo si no quería ir a las reuniones, pero en ese momento Marcela estaba con no sé, se había dejado con su novio, con toda una historia, así que, bueno, decide no. Entonces los convoca a reunirse, evidentemente, para ver cómo continuaban. Y pienso que uno de los lugares donde se reunían era en la casa de María Esther Loruso, que es otra de las que desaparece también. Probablemente se reunieran también en otros lados, a lo mejor también en la casa de Maya Marta y César. Mónica Quinteiro, el último tiempo, le había pedido a María Esther Loruso de ir a vivir a su casa.
porque no tenía, digamos, donde ya estaba alquilando antes con otras 2 religiosas, bueno, dejó de alquilar con ellas, y bueno, 2 que habían dejado de ser religiosas, ¿no? Amigas de ella. Bueno, dejaba de alquilar con ellas y entonces era como que algunos días se quedaba en lo de María Esther Loruso y otros días se quedaba en la casa de los padres de ella, que el padre de ella era de la Marina, había sido profesor de Macera. Ella viene toda una familia de marinos. El concuñado en la época de Menem, ¿cómo es ¿te acordás el apellido? Molina Pico, que fue... Quería descender a Astiz. Claro, sí. Casado con una hermana de ella. Entonces, o sea, ella, cuando el operativo que se lleva adelante, que primero a las 12 de la noche del 14 de mayo van primero al domicilio de María Esther Loruso. En realidad María Esther Loruso yo creo que no integraba estas reuniones, sino que quizás prestaba solamente, porque ella ya había dejado su militancia. E incluso estaba con proyectos de casarse, bueno. Van ahí y no la encuentran a Mónica Quinteiro ahí. A la casa del padre no iban a ir porque el padre los iba a reconocer a todos. Entonces, sí van a la madrugada, a buscarlos a Beatriz y Horacio. Primero van a la casa de la mamá de Horacio. Ahí no están, los hacen llevar a donde ellos vivían, porque ellos no tenían la dirección. Después van a lo de María Marta y César, y después evidentemente van a casa. Después que Mónica, a mí me dejaron estar con ella mientras se cambiaba, y Mónica me dice, vayan a avisarle a María Marta y César. Entonces mamá con mi hermano Javier, cuando termina el operativo, se toman un taxi, van a la María Marta y César, cuando llevan ya se los habían llevado. Vivían en Emilio Mitre. Y a Mónica Quinteira se la llevan a las 2 de la tarde de su trabajo. Ella trabaja en el seguro militar, médico militar, y en realidad el jefe de ella no dejó que ellos entraran, pero le dijo como que le iba a señalar, en un momento dado él la llama para algo, ya sabían quién era, cuando sale de su trabajo se la llevan. Bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas, por ahí todo esto no... No, por ahí yo me pierdo, pero... no les interesa. Por los nombres, ellos, Sí, es que hay Mónica. Claro, hay muchos... sí. Principalmente, sí. como que nosotros... Bueno, me interesa esto, era todo un grupo que trabajaba y militaba en la villa, y cuando comienza el golpe empiezan a ser buscados y desaparecidos. Claro. En realidad, y yo siempre digo que todo viene, o sea, muchos de los grupos de militancia vienen primero religiosos, social y políticos, digamos, ¿no? Como que... ¿Y ese fue también tu camino? Claro, yo también, sí, por problemas míos, que yo era muy tímida, o sea, yo siempre estaba con Mónica porque la seguía a todos lados, pero era muy tímida, viste, casi no... Bueno, yo el día de hoy que en público no hablo, ahora hablo por... Pero entonces yo era como, o sea, cuando en realidad dejo de ir a la villa era porque estaba mal yo, viste, entonces yo decía, bueno, no sé, me tengo que recuperar yo, empecé terapia, qué sé yo. Mónica igual estaba haciendo terapia también, cuando desaparece. Entonces, bueno, como que ahí, no sé, como que tuve que dejar por motivos personales, viste, que como que sentía como que tenía que primero mejorar yo como persona para después poder, ¿no? Hacer algo más. Cuando Mónica me dice que iban a empezar a reunirse, etcétera, yo le dije, uy, digo, la verdad que te admiro, viste, me gustaría, pero me veo medio imposibilitada, algo así le digo. Y ella me dice, no, vos no. O sea, evidentemente sabían que estaban corriendo cierto riesgo. Claro, eso te decía, ¿cuándo sentiste vos que, cuando te dijo Mónica que era peligroso, cuándo empezó a haber riesgo? No, es que tampoco nos imaginamos esto, yo creo que ella tampoco, o sea, los sumos imaginarían que los iban a poner presos y nada más, o sea, nunca se imaginó esto de la desaparición, nunca. O sea, solo sabíamos de un detenido desaparecido que
que había sido, mira, cuando se casan Betty y Horacio, que eran del grupo también que desaparecieron, o sea, los primeros que se casan son Maya Marta y César, todos casamientos muy jovencitos, viste, en esa época todos, viste, la mayoría tenían chicos, ¿no? Jovencitos y casamientos jovencitos, bueno, y aparte todos muy religiosos, porque seguíamos con la religiosidad, ¿entendés? Iban, por ejemplo, a la casa de Maya Marta y César, iban los sacerdotes a dar misa ahí. O sea, como que Mónica siempre mantuvo, o sea, no es que nunca, viste, siempre mantuvo su religiosidad y también los demás, ¿no? Todos los del grupo. ¿Y ese grupo de jóvenes que eran habitantes del barrio? Sí. ¿También fueron perseguidos? Bueno, claro, ahí ya empiezan a esconderse, o sea, cuando, ni bien se enteran, por lo menos los allegados, los que estaban en el movimiento villero, peronista con Mónica y yo, ahí se esconden, digamos. Por suerte no los llevan. Por suerte no los llevan, pero, o sea, se enteran enseguida, enseguida se enteran por el padre Ricciardelli, porque el padre Ricciardelli siempre siguió en contacto con nosotros, bueno, mamá y papá enseguida le avisaron a él también, así que él seguía viviendo ahí en la villa, bueno, hasta que falleció vivió en la villa, así que avisa y ya empiezan a esconderse, sí, a tomar precauciones. Sí. Siento que el compromiso de los curas de esa época, Ricciardelli y Vernaza, era como, estaban muy comprometidos con la realidad. Sí. De hecho, Ricciardelli vuelve en el avión con Perón, Sí. con Mujica. Sí. ¿Cómo veían ustedes ese compromiso de parte de los curas? ¿Cuál fue la reacción de los curas cuando empezaban a desaparecer? Porque incluso a Ricciardelli y a Vernaza les pusieron una bomba de la capilla. O sea, ¿cómo era ese vínculo? ¿Cómo veían ustedes ese compromiso? ¿Les llamaba la atención? Porque no toda la iglesia era igual, ¿no? O sea, Claro. Lo que pasa que... ¿Qué empezaron a hacer ellos cuando ustedes empezaron a tener problemas y los empezaron a perseguir? ¿Qué hicieron ellos? No, estaban totalmente en contacto, o sea, cuando mamá y papá enseguida les avisan y estaban en permanente contacto. Lo que pasa es que en realidad la iglesia que nosotros siempre estuvimos fue con esa iglesia. O sea, sí, fuimos al Colegio de la Misericordia de Belgrano, que muchísimos eran hijos de militares, qué sé yo. Bueno, yo pasé 3 años ahí que no me daba con nadie, pero también porque nosotros veníamos del extranjero, por un problema mío me costaba adaptarme, qué sé yo. Pero en realidad, o sea, no tuvimos... los sacerdotes que iban al sur a misionar eran más sacerdotes también como después fueron Richard. O sea, siempre estuvimos en contacto con esa iglesia. Entonces, como que no nos llamaba la atención que esa iglesia fuera así, digamos, actuar de esa forma. No, y ellos también siempre estaban muy... Incluso también cuando desaparecen Yalix y Llorio, que ahí intervienen mucho. Bueno, cuando fue lo del avión, papá también fue en el avión. Sí, con Richard, sí, con el grupo. Nosotros fuimos caminando, que ahí, bueno, también nos empezaron a perseguir cuando... Bueno, tuvimos que... En Ezeiza tuvimos, sí, la primera vez, bueno, la segunda vez lamentablemente fue todo lo del tiroteo, la primera vez también no estuvimos perseguidos. Incluso me acuerdo cuando hacíamos reuniones, por ejemplo, con Mujica, nos hemos reunido ahí donde vivían que él vivía en el Altillo, que los padres, viste, en la isla, que los padres tenían la casa ahí en la isla. ¿La ubicás? Ahí en Recoleta. En las eras. Sí, claro. En Galileo o en Copérnico. Sí. Los padres tenían la casa ahí, él vivía en un altillo, entonces, o sea, me acuerdo que cuando empezamos a tener reuniones con él, íbamos así muy de a poquitos, porque era todavía la época de la NUCE. Él ha estado en nuestro departamento, de mis padres, digamos, también, en una reunión muy, muy grande. Mis padres es como que ellos, los padres nuestros estaban conformes con todo, digamos, como que no era...
no era como otros padres que por ahí no les gustaba, ¿no? Ellos, al contrario, es como que ellos siempre habían sido también de la iglesia, digamos, como muy solidarios. Ellos toda la vida fueron súper solidarios, así que nuestra casa era como la casa del pueblo, o sea, todo quien no tenía donde alojarse se alojaba ahí, etc. Entonces, como que ellos muy conformes con todo. Y no, y los sacerdotes sí, estaban muy preocupados, lógico, sí. Y después cuando liberan a Yarix y Iorio tuvo mucho que ver papá en esa liberación y también Ricciardelli. Ni bien desaparecen los chicos, ya las primeras reuniones eran con los familiares de los... Espera, una cosita, el primer, yo después empecé a hablar de otra cosa, pero el primer detenido desaparecido, un mes antes, en abril, desaparece un muchacho que había sido padrino del casamiento de Betty Horacio, del cual Mónica había sido la madrina. Ellos se habían casado en diciembre del 75. Él desaparece en abril, es el primer, Mónica se entera que desaparece, pero él tenía otro tipo de militancia, trabajaba en una fábrica. Mónica le avisa a papá para que empiece a averiguar por él, así que papá todas las mañanas, me acuerdo que llamaba, no sé, a quien pudiera, a distintas, para ver si se lograba localizar, ¿no? Porque cuando ustedes me preguntaban si sabíamos que esto iba a pasar, no, o sea, fue lo primero, bueno. Pero, espera, ahora volviendo a la otra, que eso había quedado colgado. No, entonces sí, las primeras reuniones eran con este grupo, digamos, con los familiares de los detenidos desaparecidos del grupo de Mónica. Empezaron o sea, nos empezamos a reunir o ahí en Santa Fe o en la casa también de algunos de ellos, pero básicamente ahí en Santa Fe. Y a partir de ahí ya, o sea, muchas de las madres, bueno, ahora que ya fallecieron, que hablaban, todos me decían, nosotros íbamos siempre ahí a tu casa, a la casa de mis padres. Incluso papá ya tenía preparado como una lista de todos los lugares, les entregaba a cada uno todos los lugares donde tenían que ir para reclamar por sus hijos, ¿no? Bueno, también se ocupaba de hacer los habeas corpus. Como que era el centro, ese era el centro de reunión. Muchísimos familiares han estado ahí, sí. Y incluso cuando, bueno, mamá después integró Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuando se está haciendo la lista, o sea, cuando en Santa Cruz se las están llevando, se las llevan, ¿no?, a las madres, a dos de las madres, otra madre viene enseguida, va al departamento, porque ahí se estaban juntando las firmas, o sea, mientras estaban juntando el dinero en Santa Cruz, las firmas se estaban juntando ahí en el departamento de yo te digo de Santa Fe, pues en la avenida Santa Fe 2949, que ahora está la baldosa por Mónica. Ahí se estaban juntando las firmas. Así que enseguida, bueno, viene a avisar de que había pasado eso en Santa Cruz, así que enseguida se van de ahí a otro lugar para continuar juntando las firmas. Pero sí, ahí, digamos, hubo muchas, o sea, aparte de que muchísimos familiares de todas partes del país también, porque siempre uno le iba comentando al otro, bueno, de todas partes del país que iban ahí. Ahí también hubo primeras reuniones de madres, el CELS se gestó ahí, el Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué consecuencias tuvo en tu casa, en tu familia, que los servicios de inteligencia se empezaron a dar cuenta que ahí se reunían? ¿Qué pasó con tu papá en los 80? Claro, bueno, sí, estábamos muy perseguidos. Pusieron, me acuerdo una de las veces en el auto habían puesto algo como para que no anduvieran los frenos, que eso se dio en el estacionamiento, habían entrado y no sé qué habían hecho, como o cortar los frenos, algo así. O sea, mi hermano cuando se sube al auto, menos mal que se llega a dar cuenta. También, bueno, el teléfono por supuesto que estaba intervenido. Llegan amenazas,
de muerte. Después otro día no sé qué habían puesto con algo en la cerradura. Sí, o sea, yo una vez voy al kiosco de enfrente no sé, a comprar algo y me empieza a decir todo lo que yo hacía, digamos, como que tenían el control. Nosotros hubo en varios momentos que por ahí nos íbamos y después volvíamos, o sea, pero cada uno iba a distintos lugares que solamente nosotros, cada uno sabía dónde iba, digamos, ¿no? De gente, por ahí gente amiga que teníamos, nos dispersábamos y por ahí, bueno, después volvíamos. Sí, no, hubo muchísimo, o sea, vivíamos sí, yo era la representante del miedo. Entonces, en un momento dado hicimos una terapia familiar. Fuimos a un psicólogo porque yo era la representante del miedo ahí, la que expresaba por ahí. Pero nunca se exiliaron, ninguno. No. Mis hermanos después se fueron por distintos motivos, digamos, pero no como exiliados. ¿Y el vínculo de ustedes con el barrio se cortó con eso o cómo se mantuvo lo que construiste después? Vos decís el barrio del Bajo Flores. Sí. No, siempre se mantuvo el contacto. Yo sigo siendo amiga, por ejemplo, de Sonia Calderón, que es hermana, o sea, su hermana estaba en el movimiento y su pareja en el movimiento villero peronista. Lamentablemente falleció de cáncer, su hermana. Pero bueno, digamos también con Eduardo, su hermano, seguimos en contacto, sí, seguimos el contacto con ellos. Una vez hicimos, bueno, con Tito González y la esposa, porque Tito González es uno que había sido cura, bueno, con Richardelli hasta el final. Yo cuando me casé ahí en el Madre del Pueblo, mis hijos fueron bautizados ahí, mi prima también. O sea, con Richardelli siempre, y mis padres siempre hacían todos los años la misa ahí. Después, que incluso el primer año fue el papá de Mónica Quinteiro, con la esposa. Pero en ese momento, cuando comienzan las persecuciones y las desapariciones, ¿esa militancia del barrio se interrumpe? Sí, no, se interrumpe, sí. Sí, no, incluso antes de desaparecer Mónica, o sea, Mónica seguía yendo, pero seguía yendo por todas las amistades que tenía ahí, o bueno, si podía. Aparte ella estaba trabajando como concurrente, ella trabajaba como docente auxiliar en la Universidad de Luján con Maya Marta, y las dos trabajaban como concurrentes en el Hospital Piñero. Atendían muchos de los vecinos del Bajo Flores que ellas conocían. Ayer colocamos otra baldosa en el Piñero. Sabían, sí. Marcelo Ambrosio, ¿no? Sí, estuvo Marcelo también, sí. Ya había una baldosa colocada, se colocó otra más porque se encontró de otra compañera que tenía desaparecida que trabajó ahí. Mercedes, sí. O sea que ustedes cuando empieza a ser más fuerte la política de erradicación no estaba nadie activamente militando, Totalmente. pero sí con un contacto afectivo, digamos, Sí. Y entonces, ¿cómo te llega esa noticia o qué sabes de eso? Papá y mamás, pero eso tengo que leer un poco más o entrevistarme más con gente que estuvieron con ellos. Papá y mamá sí trabajan después con el padre Richardelli y otros, Bernaza, otros sacerdotes, para cooperativas, digamos, que construyeron barrios, ¿no? Entonces muchos de los que habían vivido en la villa después van a vivir a estos barrios, o sea, las casas los departamentos los construían entre todos y después era como que se sorteaban. Ahí ellos, yo no estoy en ese grupo, pero papá y mamá sí están, junto con arquitectos, bueno, otras personas. Entonces, por ejemplo, Sonia y la familia de ella se va a vivir a uno de estos barrios que estaban construyendo, ¿no? Que fueron construyendo. Yo lo que sí sé, que me han contado, que fue terrible, pues pasaban con camiones de la basura, levantaban a la gente en camiones de la basura, ¿no? Cuando los sacaban. Y los ponían en los trenes a los que eran bolivianos directamente. Lo que estuvo muy inteligente la mamá de Norma Jaime. Norma Jaime vivió ahí con su familia, que ella es amiga nuestra,
vivió hasta el 2001 en la Villa del Bajo Flores, vivieron sus hermanos, hermanas y su mamá hasta ahí, hasta esa época. Eran íntimos, el padre Richardelli, ellos vivían, o sea, la mamá de ella había vivido en el Bajo Flores, después ya se tiene que ir con la erradicación, pero ella, lo inteligente de ella es que ella se fue por su cuenta a Bolivia. Porque si ellos los enviaban era como que después costaba, viste, que regresaran. Ella se fue por su cuenta, entonces después regresó por su cuenta. Y la primer casa que después se hace cuando se vuelve la villa es la casa de ellos, ahí cerquita de la parroquia, y Richardelli les ayuda a hacer la casa. Ellos siempre acompañaron, aparte lo bueno de Richardelli, Bernázar, Ernesto, Narcís y todos, es que ellos tampoco nunca bajaron línea. O sea, lo bueno de ellos es que siempre trabajaron con la gente y cómo quería la gente. O sea, siempre en una forma horizontal. Y queridísimos, o sea, aparte para ir, no sé, caminar una cuadra, paraban no sé cuántas veces hasta que llegaban a la cuadra, todo el mundo los paraba. Viste, o sea, el trabajo que han hecho ellos es impresionante. Con la gente, o sea, cómo llegaban a la gente, que no es tan fácil encontrar por ahí sacerdotes que lleguen así como llegaban ellos. Ella era muy conocida ahí porque ella también iba muy seguido, o sea, de ayudar a las familias para lo que necesitaran o dar apoyo escolar, etc. Era muy conocida ahí. Sí, no, pero después, lógico que después empezó a haber muchísimo miedo, entonces, bueno, incluso, y de la gente, y bueno, y gente amiga y amigos de papá, bueno, fuera de la villa, que lógico, rompieron relaciones, viste, por el miedo, viste, y parientes también, o sea, no es que rompieron totalmente los parientes relaciones, pero, digamos, tomaron cierta distancia, pero bueno, era por el miedo. Después, en realidad, cuando hacíamos las misas, bueno, que se hacían en Madre del Pueblo, después también se hacían misas a veces en el comedor, había después hay una guardería, pero creo que eso ya no está más también, o quizás ahora es comedor, o no sé si llega, porque después hubo una guardería y comedor, que creo que ahí estaba Narcisi trabajando. ¿San Francisco Asís? No, ahí mismo en la villa. La hormiguita viajera. Claro, espera, después le voy a... Mira, el que trabajó ahí también con Ernesto, que estuvo ahí, es Ernesto, bueno, otro Ernesto, el esposo de Lorena. Ay, sí, pero justo hoy le decía, no me sale el apellido. Sí, el marido de Lore, sí, de Lore. Fernández. Lore Fernández. Sí. El que es chileno. Sí. El que es chileno. Él estuvo con Ernesto Narcisi ahí. Creo que en ese momento no sé si era comedor. Puede ser. Pero bueno, yo me acuerdo que íbamos ahí y ahí sí, me acuerdo que Gullo iba a las misas. Ahí sí nos encontrábamos cuando íbamos. Papá ya había fallecido, porque como o sea, papá y mamá organizaban siempre las misas que se hacían en Madre del Pueblo. Llegó un momento dado que para integrar también a otros detenidos desaparecidos y que vaya más gente, comenzaron en Santa Cruz. Y es el día de hoy que se hacen siempre en la iglesia en la iglesia de la Santa Cruz. Pero como se hacía en la iglesia de Santa Cruz, ellos también querían que se hiciera una misa en el Bajo Flor. Entonces hacíamos ahí donde funcionaba el comedor, y ahí yo he compartido misas con Gullo. Estuvo preso muchos años. Sí. Pero yo te digo ya después, digamos, en democracia, te estoy hablando ya de democracia. Y ahí había me acuerdo de las salas, le habían puesto el nombre de Mónica, la otra de Maya Marta. Pero bueno, eso tengo que averiguar, no sé si sigue estando. Y me acuerdo que yendo a esas misas ahí, un día yo dije, porque ya en la escuelita, bueno, por supuesto que pasó la topadora, no está más, pero más o menos me llevaron al lugar donde había estado, viste, la escuelita. Hay un escrito muy lindo de Mónica, ese se los puedo pasar, traje el librito, un escrito muy lindo de Mónica de la Villa del Bajo Flores. ¿Me alcanzas la bolsita?
Sí, lo tengo ahí. Una pregunta Sí, más. si querés lo... Cerramos. Sí, acá lo tengo. Lo tenemos lo tengo escaneado con la letra de Mónica. Ahí ya lo tienes escaneado con la letra de Mónica. En este librito, Ahorita lo voy a pasar. en este librito amarillento, está también. Son dos escritos, uno de Fofocahuel, de cuando iba al sur, y el otro es... Barrio Belén. sí. Sí, este fue un primer librito que se publicó con textos y poemas de detenidos desaparecidos. Después se hizo una nueva publicación. ¿Y vos que volviste después de que volvieras a encontrarse el barrio y Sí. lo conociste antes? ¿Cómo era antes el barrio? ¿Había sectores? ¿Había una laguna? Sí. ¿Cómo lo encontraste? Claro, nosotros cuando íbamos, que íbamos con el 101, nos bajábamos en Curapaligua y Cobo. Con el 101 en Curapaligua y Cobo atravesábamos primero el barrio Rivadavia, luego donde los chicos jugaban al fútbol, la cancha de la cual habla Mónica y en ese escrito, atravesábamos la cancha y ahí cruzábamos una zanja, de la cual Mónica se menciona ahí, del olor de la zanja, y ahí nomás ya estaba, primero la casa de la familia del ahijado de Mónica, de Julito, que ellos se fueron a La Rioja a vivir, después por un problema ese de la vista de él, por eso después vienen y están con papá, él está con papá y mamá durante toda la primaria, haciendo un colegio especial acá, que con él mantenemos también mucho contacto todavía, y las hermanas. Y bueno, y justo detrás de la casa de él era casa de materiales, la había construido el papá, estaba bien construida, y después justo atrás estaba lo que le decíamos Escuelita Belén, que era, digamos, un salón y donde vivían los sacerdotes. Y bueno, eran todas casas. En ese momento, no, o sea, a lo sumo podías encontrar alguna persona que estuviera borracha, pero no te iba a hacer nada, digamos, todavía no había llegado toda la problemática de la droga, ¿no? Que eso viene después con Menem, ¿no? En los 90, o sea, no andábamos libres ahí sin ningún tipo de miedo de nada, sea la mañana, tarde, noche, andabas tranquilo, los vecinos, ahí también ella dice como que todos se ayudaban entre todos, mucha solidaridad. Eso es lo que tiene de bueno las villas también. Yo creo que ahora debe existir la solidaridad. Ahora, bueno, yo he atravesado toda la villa, ahora, bueno, está muy distinta, son, bueno, todos, ¿no? Se fue todo para arriba, edificios para arriba, hay barcitos, hay varias capillas también, no solo. Antes, claro, era todo, todas casas. Y podías ir tranquilamente, o sea, el miedo empieza a surgir cuando, bueno, con la AAA, digamos, que empiezan a perseguir, porque ahí ya la esposa de Tito González, que ya trabajó en DINEA muchos años, el que fue sacerdote, que dejó, bueno, que ella dice que ya el último tiempo también ya dejó de ir porque se sintió perseguida, ¿viste? Como que la seguían. Yo creo que la solidaridad entre los vecinos seguro que debe existir, lo que pasa que, bueno, ahora los mismos vecinos tienen que tener mucho cuidado. O sea, la familia de Norma, cuando los hermanos de ella se iban a trabajar temprano, la mamá los tenía que acompañar a tomar el colectivo. Incluso las últimas veces que nosotros, o sea, cuando hemos regresado a reuniones o misas, etcétera, nos decían, te esperamos en tal bar, ¿viste? Y vamos todos juntos, ¿viste? Por ahí iba el sacerdote, siempre han respetado mucho a los sacerdotes. A los sacerdotes siempre los han respetado mucho, entonces por ahí, el último tiempo, bueno, por ahí ya Richard Deli había fallecido, pero por ahí que estaba Ernesto, nos decía, bueno, nos encontramos en tal confitería, tal pizzería o tal bar ahí cerca y vamos juntos, entramos juntos. Entramos juntos. Entonces ya con ellos como que te sentías protegida, pero protegido.
o yendo entre muchos. Yo he estado después así en peregrinaciones, que, bueno, cuando después se trajo se volvió a traer, ¿no? Pues se había enterrado en el cementerio Richard Eddy, y después lo volvimos ¿no? Que está ahí el cuerpo de él, o sea, se hace, bueno, en casos así también, ¿no? Se puede hacer. Pero bueno, ahora ya ir uno solo es complicado.